Dios está aquí. Dios está aquí. Y tan cierto como el aire que respiro hoy. ¿Lo puedes sentir? Respire. El Señor está aquí. Y aún si no lo sintiera, Él está aquí. Porque sabemos que nosotros caminamos por fe y no por vista. Qué bueno es el Señor. Le damos la bienvenida a todos ahora que nos acompañan, y especialmente a alguien que nos visita por primera vez. Su nombre es Kalel William Jairán. ¿Dónde está Kalel? No veo dónde está Kalel. Si levanta su mano. Está con los jóvenes. Ok, bueno, bienvenido igual. El Señor es bueno, y decíamos, el Señor está aquí en este lugar. Y si me falta un poco la voz, es por la culpa de nuestros hermanos de la alabanza, que venían hoy con fuego, con ganas de alabar al Señor tremendas. Y gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por ello. Nosotros tenemos este tiempo que el Señor nos da para estar juntos y para aprender. Y hoy se me ha invitado para compartir testimonio de lo bueno que el Señor es. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de que en este tiempo muchas personas están angustiadas. Hay muchos que tienen ansiedad, que están desesperados, con falta de esperanza, con falta de fe. Y puede ser por tantas situaciones alrededor, tantas noticias que muchas veces no son tan buenas, que muchas veces vienen a entrar en nuestra mente y nos sentimos desesperados porque ¿qué vamos a hacer ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está lo de las guerras? Y eso viene a provocar en nosotros una ansiedad. Y nada menos esta semana escuchaba de un médico que decía, la ansiedad puede llegar a tal punto de que envía la señal el cerebro al cuerpo de bloquear la respiración, que la respiración no fluya. Tanta es la ansiedad que esa respiración se corta y falta aire. Pero el aire está ahí, el oxígeno está ahí, pero no lo podemos respirar porque hemos entrado en una ansiedad, en una desesperación provocada por la falta de fe. Y la falta de fe, el mundo está, si tenemos fe, el mundo trata de socavarla, de destruirla, para que nosotros nos sintamos sin ningún consuelo, sin ninguna esperanza, sin ningún camino. Pero nosotros aquí sabemos que tenemos el camino, la verdad y la vida con nosotros, y nosotros confiamos en Él y tenemos fe en Él. Pero ¿qué es eso de fe? ¿Cuántos tenemos fe? Es importante saber qué es la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Esa es la fe. Tenemos una certeza, una seguridad. Como lo decía hace un instante, Dios está aquí. Y esa es una certeza. No hay duda de ello. Aún si no lo podemos sentir, como les decía hace un instante, el Señor está aquí.
Ahora, nosotros sabemos que si tenemos esa gracia, si tenemos ese privilegio de caminar por fe, no es por nuestras propias fuerzas, es por Él. La palabra de Dios dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Y ese mismo versículo, pero en la versión internacional dice: y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo ahora en el cuerpo, la vivo por fe, por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Es por su sacrificio, es por su amor, es porque Él lo hizo todo por mí. Es por gracia. Es por gracia, porque por medio de esa fe somos salvos. Ahora, ¿para qué nos sirve la fe? Primeramente, la fe nos sirve para agradarlo a Él. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no le estamos agradando. Entonces, ¿qué es lo contrario a agradar? Desagradar. Le desagradamos cuando dudamos. Le desagradamos cuando tenemos falta de fe. Hay un versículo que quiero leerles. Ese está en Mateo capítulo 13, versículo 53. Y dice así: este es un ejemplo de la incredulidad que se contagia. Porque así como la fe la podemos contagiar también, nuestra alegría la podemos contagiar, nuestro gozo lo podemos contagiar, también la incredulidad se contagia. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tal sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué triste. Se habían preparado tanto para esa campaña, para ese culto, donde iba a haber sanidades, donde iba a haber milagros. Solo que les faltaba un ingrediente, y ese ingrediente era la fe. Y por cuanto no había fe, no habían agradado a Dios. ¿Y qué hizo Jesús? No hizo muchos milagros, no porque Él no pudiera, porque Él lo puede todo, pero por la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros. Entonces, ese es lo primero para lo que nos sirve la fe, para poder agradarlo a Él. Y con la fe también nosotros podemos vencer cada uno de los obstáculos que se nos presentan en la vida. Si no hay obstáculos, pues no podemos a veces ejercitar la fe. Pero cuando se presentan esas situaciones difíciles, es ahí cuando nosotros podemos actuar en fe.
la primera vez que cuando pude experimentar la fe, el poder accionar en fe, estaba joven, bueno, mucho más joven que hoy. Igual, la única diferencia es que tenía un poco más de pelo, pero de ahí estaba igual. Esa vez estábamos en una situación de guerra. Estamos dentro de nuestra casa. Había todo lo que ustedes imaginan, bombas, balas, gritos, todo lo que puede suceder en una guerra. Y la situación era tan difícil que estábamos encerrados en la cocina de nuestra casa, en familia. Y en medio de ese momento difícil, donde las bombas sonaban a pocos metros y oíamos las balas pasar, decíamos: Él está con nosotros. Y no sé si usted sabe este versículo, pero dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y en ese momento, ese versículo que habíamos leído muchas veces, pero tal vez sin que tuviera un sentido, en ese momento se convirtió en una realidad, una experiencia viva. Y ahí es donde se manifiesta la fe. Al día siguiente, cuando logramos salir de la casa, al abrir la puerta, logramos ver cómo todas las casas alrededor habían sido afectadas, habían sido dañadas. Todas las de nuestra cuadra, enfrente y de nuestro lado. Solo una no había sido tocada. Y no era casualidad, porque el Señor es fiel y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando estemos en ese momento difícil, podemos tener la seguridad que Él no nos olvida. Puede ser que a veces nos olvidemos nosotros de Él, pero Él nunca nos olvida. Él no se aparta de nosotros, porque nosotros hemos sido justificados. Y después de haberles dicho qué es la fe, de haber hablado para qué nos puede servir, quiero hablarles de 5 pasos que son necesarios para tener fe. Puede haber muchos más, pero esos fueron los que yo he encontrado que podemos aplicar, que no es difícil, porque en Él la carga es ligera. Y el primero de ellos es ser justificados. Si no somos justificados, no podemos caminar en fe, porque fue Él, como lo decíamos hace un rato, el pastor Raúl, mientras ministraba la Santa Cena, es por su sacrificio. Y es por su sacrificio que nosotros hoy estamos aquí gozando de paz, gozando de esa bendición, gozando, valga la redundancia, de ese gozo que Él nos da, de ese gozo que es nuestra fortaleza. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuéramos hechos justicia
de Dios en Él. O sea que no es por nuestros méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesús. Es por Él y solo por Él, por su gracia y por su amor, por el sacrificio, porque Él restableció la relación que nosotros habíamos perdido con el Padre. Solo por Él es que hoy podemos ser dignos de acercarnos al Padre. Y qué bendición. En Habacuc nos enseña que nosotros, siendo justificados también, aquí no está hablando del concepto de justificación, pero dice en Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esa es la primera vez que se nos menciona que por el justo por su fe vivirá, porque en el Nuevo Testamento se nos repite por lo menos 3 veces: el justo por la fe vivirá. Y uno de ellos está en Romanos capítulo 1 versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y somos justificados, somos hechos dignos, aceptos delante del Padre por Jesús. La palabra de Dios dice que Él viene a ser morada en nosotros. Así como cuando cantábamos Dios está aquí, Dios está en este lugar, pero también aquí, en nuestro corazón. Jesús está viviendo con nosotros. ¿Se imaginan tener un colocatario, dicen, tan importante? Alguien tan importante viviendo con nosotros. Dicen que el rey Carlos III va a venir este mes aquí a Canadá, ¿verdad? Va a dar el discurso del trono en Canadá. Él va a venir, pero nosotros tenemos al rey que vive dentro de nosotros. Él no viene, Él ya está aquí. Entonces, cuando nos levantamos por la mañana, después de que suena el despertador, Él se levanta con nosotros también. Y podemos caminar. Qué bonito, vemos por la ventana, qué bonito el día, Jesús. Señor, qué bueno el día que has hecho hoy. Hoy me voy a gozar en ese día que tú has hecho. Y seguimos platicando con Él porque Él está aquí. Él está viviendo con nosotros. Y ese es el primer principio de vivir en fe, porque Él ha venido a vivir en nosotros. Entonces, cuando salga hoy de aquí, no vaya a salir así. Como conocíamos a alguien con mi esposa que siempre que le preguntábamos, un hijo de Dios, ¿no? Que le preguntábamos: ¿y cómo está hoy? Aquí sobreviviendo. Le preguntaba eso el fin de semana siguiente. Aquí sobreviviendo. O sea, siempre sobreviviendo. Pero hoy que vaya a salir de aquí, sale casi como volando. Porque ¿quién va caminando con usted? El Rey de Reyes. No el Rey, el Rey de Reyes. El Señor de Señores.
Él que dio su vida por cada uno de los que estamos aquí. Él la entregó por cada uno de nosotros para justificarnos. Y de paso, anuncio, si usted aún no ha aceptado al Señor en su corazón como único y suficiente Salvador personal, al final vamos a dar un tiempo para que usted tenga la oportunidad de hacerlo. La oportunidad de caminar con aquel que lo hizo todo. Amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y si le estoy hablando de la fe, no es porque aquí está el superhombre de la fe, ¿verdad? Después de Abraham, no, porque si no estaría en contra de lo que estábamos leyendo ahí en Habacuc, enorgulleciendo, ¿verdad? Y no es eso. No es eso de que les voy a demostrar hoy cómo alcancé la humildad y ustedes van a saber cómo se hace para ser humilde, porque no hay más humilde que yo. No, tampoco me creo así superhombre de la fe, sino que voy aprendiendo cada vez, como dice en inglés, baby steps, ¿verdad? Poquito a poco. Con cada experiencia se va aumentando la fe. Entonces, el tener esa fe viva, habiendo sido justificado, tiene muchos beneficios. Primero, vivimos como Jesús, porque Él está con nosotros. Tenemos que vivir como Él, porque sabemos que si nos desviamos de lo que Él quiere, no le estamos agradando. Y qué vergüenza si Él está con nosotros, si Él está ahí. Qué vergüenza estar haciendo lo contrario de lo que Él quiere, si Él está a la par nuestra. No puede ser. Obedecemos al Señor, cuidamos aún más de nuestras familias, de los cuales a los que Él nos ha dado la responsabilidad de cuidar, y podemos resistir las obras del enemigo también. Ahora, después de ser justificados, es necesario escuchar la voz de Dios. Entonces dijimos, ser justificados y después escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, y es muy importante ese versículo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿O qué es lo que estamos escuchando? Eso va a influir mucho si nuestra fe se desarrolla o no. ¿A quién estamos escuchando? Abraham, si bien es cierto, se le llama el padre de la fe, pero también el padre de la fe cometió errores. Entre otros, el escuchar una voz diferente a la de Dios. Y está en la palabra del Señor cuando Él le hace una promesa. En Génesis 15:4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Se refería a un siervo, porque como él no tenía descendencia, Abraham no tenía hijos, el Señor le estaba confirmando que no era su siervo el que le iba a heredar, sino que le iba a dar un hijo.
Y aquí le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham en el momento que Dios le dio esa palabra y le dijo: tu descendencia será grande, tú tendrás un hijo y tu descendencia será grande, si puedes contar las estrellas, porque será tan grande tu descendencia? Y Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué pasó después? En un momento escuchó otra voz, y fue la de su mujer, que le propuso su sierva para que tuviera descendencia, pero no era lo que el Señor le había indicado. Entonces ahí está, escuchar, se desvió porque escuchó otra voz. Y hay muchos casos así en los cuales al escuchar otra voz se desvía uno de lo que realmente Dios ha trazado para nosotros. Entonces lo principal es que no perdamos esa escucha de Dios y de su palabra. Ahora, después de escuchar lo que el Señor quiere, dijimos ser justificados, escuchar, y después de escuchar tenemos que obedecer. Obedecer lo que hemos escuchado. Es importante ser guiados por su palabra, como lo veíamos hace un momento. Saber lo que Él quiere decir. Pero si no sabemos lo que Él quiere, ¿cómo le vamos a obedecer? No tenemos idea de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo le vamos a obedecer? Es como cuando le dice a su niño: ¿por qué no está hecho? No me dijiste que lo hiciera. Ayer me pasó, di una instrucción en el jardín. Hay que hacer esto y esto, pero no la di completa. Y entonces el jardín se transformó diferente que como yo le había pensado. Estaba en mi cabeza, pero como no lo transmití, pues ahí sí que no podían pasar milagros, como no lo transmití bien. Por eso tenemos que saber qué es lo que se nos pide para poder obedecer la palabra del Señor. Nosotros no podemos estar diciendo: Señor, dame fe, dame esa fe. Ok, te voy a dar fe. ¿Y estás diezmando? Ups. Porque como que eso nos pidió el Señor que lo hiciéramos, ¿no? Está escrito en su palabra, es un mandato. Tenemos que diezmar. Ok, pero aparte de diezmar, yo te voy a obedecer en todo lo demás. No, es obediencia total, obediencia completa en el Señor. Obediencia total. Una vez pude experimentar también la fe a través de la obediencia. Nuestro apóstol dijo, eso fue hace muchos años, dijo: ¿saben qué? Usted vaya donde usted trabaja y vaya al escritorio donde está su jefe, usted tome autoridad y tome posesión. Ok. Yo fui, llegué en la mañana temprano y mi jefe no estaba, casualmente. Y pues me senté en su escritorio y puse las manos, obedeciendo lo que tú dijiste a través de tu siervo. Yo pongo las manos y declaro que tú me vas a prosperar en este lugar. Y qué cosas, que eso fue día domingo. El día miércoles
Se acerca el jefe de mi jefe, llegó y me dice: Mauricio, tengo una pregunta para ti. Sí, ¿cuál? ¿Tú quisieras tomar ese lugar de jefe? ¿Cómo así? Pero es que lo que pasa es que está el jefe ahí, pero ya no va a estar. Así que necesitamos que alguien esté en ese lugar. ¿Lo quieres tomar? Sí. Ahí sí no dudé en decir sí, porque ya sabía yo que venía desde, no de él, venía desde más arriba. Entonces solo era de tomarlo. El Señor obra cuando nosotros le obedecemos. Él siempre quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que obedecer. Y hay tantos ejemplos de obediencia en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que Abraham dejó su tierra? Una tierra que tenía ya por heredad, la dejó para irse a un lugar que ni siquiera conocía. Caminar por lugares donde el Señor lo iba guiando. Ahí sí no era por GPS, no era por celular, sino que era la dirección directa del Señor, que le iba diciendo por dónde ir. Pero él iba sin saber, pero él por fe lo hizo y tomó esa decisión. También en el caso de Noé, Noé comenzó a construir un arca donde no había ni agua, donde ni siquiera llovía, un lugar seco, construyendo un arca tan grande para llevar tantos animales, que según dicen, no está escrito en la palabra, pero según dice, podría haber tomado entre 100 y 120 años para construir esa arca. Pero qué locura más grande. Pero lo hizo por fe. Por fe. O sea que, y fue paciente. O sea que si su promesa, lo que el Señor le ha prometido, lo que el Señor ha profetizado sobre usted, no se cumple mañana o pasado mañana, no se preocupe. Si cuando Noé entró al arca ya tenía 600 años y usted se preocupa por 2-3 días, no. Eso es para largo. Tiene esa oportunidad también. Bueno, María también experimentó por fe. Ella creyó cuando el ángel vino y le dio esa palabra, que ella iba a concebir un hijo. Y en el caso de María, cuando el ángel le dijo que llevaría al Mesías, ella lo único que respondió: hágase en mí según tu palabra. Pura obediencia. Hágase en mí según tu palabra. Entonces dijimos ser justificados. Después dijimos ¿qué? Escuchar. Después obedecer. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Wow, muchos obedientes. 12. Wow. Tenemos que obedecer y tenemos también que depender de Él. Depender de Él. Dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El depender de él es reconocer que sin él nada podemos hacer. Y ahí es donde se manifiesta esa fe viva, esa fe activa, en que sabemos que no podemos hacer ninguna obra sin que Él esté ahí. Separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros con nuestros hijos mayores tuvimos milagros grandes, y esos fueron de los milagros más grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Y con mi hijo, con el primero, cuando fuimos para la ecografía, el doctor dijo, es muy probable que tenga hidrocefalia. Eso es cuando la cabeza está más grande de lo normal, la cabeza se llena de agua y es algo terrible. Y entonces él tomó las medidas de la cabeza y la cabeza era mucho, mucho más grande que lo normal. Y él dijo, no está bien. Y se imaginan, después de salir de esa ecografía con mi esposa, íbamos llorando porque sabíamos que algo no estaba bien con ese bebé, nuestro primer hijo, que el diagnóstico era malo. ¿Y qué podíamos hacer? Sino depender de él. Nada más. ¿Qué podíamos hacer? Depender de él. Pasaron otros sucesos entre el momento ese y la siguiente ecografía que nos había dicho que teníamos que ir. Para resumírselo todo, el Señor obró con diferentes personas que Él usó y situaciones increíbles que sucedieron. Cuando llegamos a la siguiente ecografía, estábamos nosotros, imagínense, ahí sí ansiosos. Qué difícil, pero decíamos, pero el Señor, hemos orado y creemos que el Señor va a hacer algo. Pero siempre hay algo, una preocupación, porque queremos que las cosas salgan bien. Viene la técnica y hacía unas caras y se extrañaba. Y uno al ver la reacción de ella, uno dice, pues algo está mal, porque hace unas caras extrañas. Y le dijimos, ¿qué pasa? Está bien, no les puedo decir, tiene que ser el doctor que les diga. Es todavía peor eso. Y viene el doctor y con una cara de asombro, y ella es pegada a él y le enseña en la pantalla, le enseña medidas y todo, pues, que estará viendo. Y el doctor dice, pasa algo. ¿Qué pasa? Dijimos, no sé qué sucedió, pero yo tomé las medidas la última vez, y de esa vez para hoy las medidas de la cabeza disminuyeron. Eso no puede ser, porque el bebé va creciendo, la cabeza tiene que ir creciendo, pero en este caso se encogió. La victoria del Señor. Dependemos de Él. Y en el caso de mi segundo hijo, hubo un problema con la sangre en el momento del nacimiento de nuestro primer hijo. Y cuando quería mi esposa queríamos tener otro bebé, la doctora dijo, no pueden tener más bebés, solo uno, ya no más. Porque si tienen otro bebé, el problema que hay en la sangre es que el cuerpo lo va a rechazar automáticamente y no va a suceder. Se lo digo, no va a suceder. Así que considérenlo desde ya para que sepan. Yo me recuerdo, estamos en la clínica de ella en Laval, y después el profeta Cliff nos dijo, no será así. Oró por nosotros y dijo, nos dio testimonio, dijo, no será, declaró sobre nosotros, dijo, no será así, como ella dijo. Pero ¿qué pasó después? Mi esposa quedó embarazada. A los 3 meses pierde el bebé. La doctora nos dijo, se los dije, no pueden tener más bebé. Pero ahí sí, nosotros dependiendo de Él, era lo que nos quedaba, depender de Él. Y por fe sabíamos que Él iba a hacer un milagro. Y el milagro está ahí y acaba de cumplir 22 años. Porque dependemos de Él.
Entonces dijimos, tenemos que ser justificados, escuchar, obedecer. Después, ¿qué dijimos? Depender de Él. Y el último punto, actuar. Que no tengamos ninguna duda en nosotros. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que se hará lo que dice, lo que diga le será concedido. Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El creer en Él no es un ejercicio mental, no es algo solo para conocimiento, sino que el creer en Él, el tener fe en Él, es para actuar. Actuar en nosotros mismos para vencer cosas que tenemos que vencer. Para crecer en Él, también tenemos que actuar bendiciendo a los demás. Todo eso hace parte de crecer y actuar en fe, no solo en teoría, sino en práctica. El último testimonio que les voy a dar es sobre algo bien sencillo que hicimos con mi esposa hace unos años. Decidimos bendecir a un ministro del Señor, y nosotros ese domingo no teníamos una gran abundancia, pero decidimos bendecirlo. Lo bendecimos. Después teníamos planeado una invitación de mi trabajo a Atlanta. Y entonces en esa invitación que tuvimos a Atlanta, llegamos ahí, llegamos al hotel. Estando en el cuarto, habían pasado, eso fue martes, y nosotros habíamos dado esa ofrenda el día domingo. Y ese martes tocan a la puerta del cuarto y llevan una canasta así grande con chocolates, habían quesos, había varias cositas buenas, ricas. Y en medio de la canasta esa había un sobre. Entonces, qué raro, un sobre. Y abro el sobre. Dentro del sobre decía: para que gasten mientras se encuentran aquí. Y la cantidad que estaba dentro del sobre era exactamente la misma que nosotros habíamos puesto el día domingo. Solo que una diferencia: era la misma cantidad, pero en US. Por eso el Señor dice: dad y se os dará medida buena, apretada, abundante y rebosante. Siembra poquito. Esa semilla, ese granito de mostaza de fe va a producir, si nosotros seguimos al menos estas etapas de ser justificados, de escuchar la voz de Dios, de obedecerle a Él, de depender de Él y de actuar en fe. Él hará. Él hará. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar en fe. Pidámosle al Señor que Él nos guíe. No somos superhéroes, no somos superhombres, supermujeres, pero si tenemos un corazón dispuesto a escucharle, a obedecerle, a tener dependencia de Él y a obrar, a actuar, el Señor es grande en misericordia y Él va a obrar en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das. Gracias por tu amor y por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Gracias porque vives en nosotros. Gracias porque nos permites caminar contigo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras qué hacer, a dónde ir y qué decir. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti. Y ahora, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, te pedimos que tú nos ayudes a caminar en fe. Y les invito a que nos pongamos en pie para declarar: Señor, quiero caminar en fe. Digámoslo juntos: Señor, quiero caminar en fe. Quiero caminar contigo y nunca soltarme de tu mano. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y ahora mismo, ahí donde estás, en ese lugar, levanta tu mano en señal de rendición, de dependencia a Él. Señor, dependemos de ti. Dependemos completamente de ti y queremos ser guiados por ti, guiados hacia esa fe que tú nos puedes dar como ese don de misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos muestras el camino. Porque si tenemos a ti, lo tenemos todo. Y porque eres tú quien nos guía, Señor. Señor, queremos a partir de hoy caminar en fe, caminar en esa fe viva tuya. Queremos confiar y depender completamente en ti. Y Señor, ayúdanos desde salir de este momento, de este lugar, a caminar contigo en fe, sabiendo que eres tú quien vive en nosotros y que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria a ti. Y gracias por tu palabra, y gracias por tu misericordia, tu amor y la fe que tú nos regalas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.